tardes o buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan en esta nueva serie de webinarios sobre indicadores de desarrollo sostenible organizado por el Hub Regional de las Naciones Unidas para Big Data en Brasil, junto con el apoyo de la CEPAL. Mi nombre es Juanjo Frecañipa. Es un placer darle la bienvenida a este seminario web. En esta oportunidad, el webinario se titula Construcción de registros estadísticos, base de inmuebles del Ecuador con imágenes satelitales y de consumo eléctrico. Esta nueva serie tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos sobre el uso de nuevas fuentes de datos y tecnología para el desarrollo sostenible. Hoy tenemos una sesión muy interesante con la participación de Ángel Chiluisa y Juan Molinas del INEC de Ecuador. Para contarle un poco sobre nuestros ponentes, Ángel Chiluisa es responsable de la gestión de transformación e integración de registros administrativos del INEC de Ecuador. Es ingeniero en sistemas con más de 11 años de experiencia en el manejo de información. Es el autor de la metodología para la transformación de registros administrativos en registros estadísticos y ha liderado proyectos claves como la integración de los datos del Censo 2022 y la construcción del primer registro estadístico base de la población de Ecuador. Por otra parte, Juan Molina es analista de sistemas de registros administrativos del INEC de Ecuador, es ingeniero en sistemas y candidato a máster en ciencia de datos, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Se especializa en el uso de tecnologías como Big Data, inteligencia artificial e imágenes satelitales para la automatización de censos y el análisis de grandes volúmenes de datos. Bueno, antes de iniciar, quisiera recordarle también a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, así como también pueden ir escribiendo desde qué países nos están viendo. Eso. Ahora, dejarlos con Ángel. Ok, muchas gracias, Joffrey. Bueno, qué gusto con todos. Buenos días acá desde Ecuador. Para nosotros también es un placer, en este caso, poder presentarles desde nuestra experiencia acerca de lo que es la construcción de este registro base de inmuebles del Ecuador, que nosotros le hemos llamado REVIE. Entonces, bueno, queremos tenga ser un poco, digamos, bastante dinámico todo lo que está aquí, ¿no? Lo que queremos es, en primera instancia, presentar todo lo que es la parte, digamos, metodológica, la parte textual, y posteriormente queremos presentarles un ejercicio hasta donde nosotros hemos llegado, ¿no? Y claro, creo que aquí también hablamos mucho desde el problema que al menos lo más, pero podemos partir en este caso de cierta información como la que tenemos del último censo y todo, bueno, lo que vamos a ir conversando dentro de esta pequeña experiencia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a primero un poco a comentarles qué es lo que vamos a presentar dentro de, en esta mañana. Primero vamos a hablar acerca de lo que nosotros dentro del Ecuador hemos llamado este Sistema Nacional de Registro de Estadísticas, porque prácticamente este registro de inmuebles va a ser una consecución de lo que vamos a presentarles, que es una de las aristas que está trabajando en este caso el Ecuador. Después de ver esto, vamos a hablar acerca de lo que es el registro base de inmuebles del Ecuador, que es lo que hemos trabajado y lo que utilizamos, ¿no? Esta base de datos del último censo, base de datos en este caso de los catastros, consumo eléctrico y también lo que son imágenes satelitales. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que son los resultados, en este caso, obtenidos. Ok, entrando ya en el tema, digamos, de cómo trabajan los países nórdicos. Ellos, digamos, son los que trabajan bastante fuerte con el tema de registros administrativos. Y nosotros hemos tomado bastante, digamos, la literatura de ellos. Incluso nos hemos nutrido con otros países que también trabajan, digamos, a nivel regional con los registros administrativos. Y nuestra base principal, lo que queremos nosotros, digamos, como Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, es llegar a tener esto, lo que llamamos el Sistema Nacional de Registro de Estadísticas. En primera instancia, tenemos lo que se encuentra el registro base de población. Este registro base de población, en buen orden, o sea, ya lo hemos construido y actualmente vamos a presentaros este segundo año ya la segunda publicación, a la redundancia, y está publicado incluso dentro de la página institucional. Les podemos incluso, les recomendamos, ¿no?, que entren, lo revisen y tengan su feedback, porque siempre sabemos que todo es mejorable. Pero en todo caso, en esto lo hemos trabajado bastante fuerte y es una arista. La segunda arista es este registro base de actividades.
También lo hemos visto en el sistema. Estamos este año para culminarlo y queremos, en este caso, presentarlo, o sea, y también, o sea, que todo el mundo tenga de su retroalimentación. Lo tercero, tenemos este registro, nosotros lo llamamos un base, el registro base de empresas, que también ya lo está publicando el INE, lo trabajamos de igual manera internamente y lo podemos verificar, o sea, que se llama el directorio de empresas. Entonces, hasta aquí estas tres aristas son las que se está trabajando netamente con registros administrativos. Pero tenemos la cuarta arista, y que es la que nos vamos a enfocar en esta mañana, que le llamamos el registro base de inmuebles. Este registro base de inmuebles, llamémoslo así, lo llamamos de la experiencia de Ecuador, y no sé si les pasa en los demás países de la región, prácticamente es el más complejo de estos tres, porque en los otros tenemos registros administrativos, tenemos, digamos, cierta información, pero resulta que en este no lo tenemos, al menos en el Ecuador nos pasa de que no tenemos una institución que centralice los catastros o vamos a comentar cuáles son nuestros insumos, etcétera, pero queríamos comentarles en primera instancia que este es nuestro Sistema Nacional de Registro de Estadísticos. En el momento en el que tengamos estos cuatro registros ya, digamos, bien fuertes, trabajados, podríamos llegar al punto, ¿no?, de saber, por ejemplo, una persona en dónde se encuentra a partir de este registro base de inmuebles. Y en el caso de la vivienda, llamémosla así, podríamos saber hasta las características de la vivienda y llegar a un símil de lo que posteriormente puede ser un censo. Sabemos que eso todavía es un poco, digamos, complejo, pero al menos empezamos a sentar ciertas bases. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí entrando en este registro estadístico de inmuebles. Perdón. Ok, primero, queremos hablar acerca de qué es este registro estadístico base de inmuebles. En primera instancia, nos va a permitir generar información estadística sobre las viviendas hasta este punto solo registradas. Y esto con el objetivo de mantener unas actualizaciones constantes en lo que también o sea, en menores tiempos, porque actualmente, o sea, nos basamos bastante en la información del último censo. Por ejemplo, empezamos a complementar registros administrativos, imágenes satelitales, consumo de eléctrico y todo aquello que también puede venir como algo innovador, nos va a permitir tener, o sea, el registro geoestadístico actualizado, digamos, en una menor periodicidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo construimos? Y esta es la experiencia que estamos presentando dentro de INE. Primero, se parte de la relación entre, y bueno, y esto sí ha sido sentarnos a pensarlo, ¿no? Tal vez no sea la realidad en muchos países, pero nosotros partíamos de los otros registros, como ustedes veían, el registro de población. Necesitamos siempre saber, o sea, cuál es en este caso una base. Y siempre partimos de crear un registro base en este caso. Por eso nuestros registros son registros base. Entonces veíamos que el registro más actualizado y completo en el caso del Ecuador es el último censo. Por aquí siempre nos pasa algo, ¿no? Tenemos en primer es la que levantan y marca prácticamente todo el país. Es donde levantamos el área manzanada y dispersa para los que, bueno, tocan trabajar dentro de la letra de lo que son los censos. Pero existe un problema. Resulta que esta información que se levanta, cuando ya viene el censo, digamos, el completo, resulta que esta numeración llega en muchos casos, digamos, a ser distinta. ¿Y por qué? Porque cuando una persona va a censar, digamos, después de haber hecho el precenso, resulta que esta información cambia, porque llega y tal vez encuentra otra nueva vivienda, o resulta que la vivienda que fueron a la primera vez ya está destruida, etcétera. Entonces, esa numeración llega a cambiar en la mayoría de casos. Y hacer esta relación, después de lo que llamamos la actualización cartográfica o precenso, contra lo que es descenso, ese siempre ha sido el reto. Pero creemos que esa es la base que, al menos en el caso de Ecuador, nos va a servir. Entonces, trabajamos en esto, y en buena hora lo puedo comentar, ¿no? El equipo con el que trabajamos nosotros de procesamiento de datos aquí en el INEC de Ecuador, la actualización cartográfica, y lo que es en este caso el último censo. A partir de esto tendremos una base. A esta base es la que nosotros le vamos a ir, en este caso, complementando bases de datos, por ejemplo, como son catastros, imágenes satelitales y consumo eléctrico. Entonces, ese es nuestro ejercicio, llamémoslo así un poco en breves rasgos. Y ahí queremos entrar un poco, ¿no?, en primera instancia, ¿cuál ha sido nuestra propuesta de la construcción de RIBIE, o que es este registro estadístico base de inmuebles? Y en primera instancia, ¿cuáles son nuestros insumos?
Tenemos que nuestros insumos, en primera instancia les comentaba, esta base de actualización cartográfica, o lo que llamamos la base de datos presensal. La base de datos per se de censo, sabemos que nos da este identificador de vivienda, hasta el número de la vivienda. También tenemos una base de datos que es estadística, que también la publica el INE y que nos da una actualización más constante basada en sus operaciones estadísticas. Esta sería la primera base. Y después tenemos los insumos, ¿no? Como en este caso sí tiene una institución que centraliza, llamémoslo así, toda la información que les entregan las empresas eléctricas. Entonces, esta información sí tenemos georreferenciado dónde se encuentra el medidor de luz. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí nos permite, o sea, saber en dónde está el medidor de luz, quién es el dueño del medidor de luz en este caso, y sobre todo cuánto consumió de luz cada mes. Entonces nos permite con eso nosotros tener, o sea, bueno, vamos a hablar más adelante, pero lo voy un poco a adelantar, lo que queremos estimar, incluso el número de personas dentro de las nuevas viviendas a partir del consumo eléctrico. Pero también tenemos que tener el punto en el que es necesario agregarlo a niveles, si vamos a niveles censales, a nivel de manzana o de localidad. Pero es parte de nuestros insumos que actualmente lo estamos trabajando porque lo tenemos que referenciar. Y algo interesante, también los catastros municipales, que es un poco complejo, ahí si lo vamos a nivel país, porque aquí sí no tenemos una institución que aún lo centraliza al 100%. ¿Sí? Realizado, ¿no? En primera instancia les comentamos que tenemos esta base de datos del último censo del año 2022, que en el caso del Ecuador nos dio, o sea, que existen 6.611.555 viviendas. Eso es dato del último censo, es un dato oficial, no es un dato, digamos, no oficial, es un dato oficial que incluso está en la página web del INE. Y tenemos esta base de datos del proceso, ¿no? Que es un poco más grande. ¿Por qué? Porque no solo levantó esta base de datos del proceso, las viviendas, como lo llamamos con viviendas ocupadas con personas presentes y ausentes, como es en el censo, sino que aquí también levantó lotes vacíos, digamos, una casa que estaba destruida. Levantó, o sea, muchas cosas que encontró justamente en campo. Entonces, hacemos este cruce en buena hora que nosotros ya hacemos una relación y lo ponemos en la parte inferior de este ID, en este caso del descenso, perdón, contra su idea original. Entonces, al hacer esta relación, en este caso viviendas, que equivale al 89% de viviendas en donde ya podemos directamente georreferenciar, digamos, a las familias, a las personas que están ahí dentro de esa vivienda, y con eso podríamos generar nuestros análisis posteriores. Entonces ya tenemos hasta aquí una buena parte de viviendas identificadas de manera georreferenciada. Y nos queda este 11%, ¿no? Que es un poco más de 700.000 viviendas, que son las que tenemos que trabajar y ver, o sea, en qué estado se encuentran, ¿sí? Entonces nos enfocamos en este punto, en este 11%, porque las otras ya las tenemos como una base para poder, en este caso, ya empezar a trabajar y generar este registro de inmuebles. ¿Sí? Lo siguiente que hacemos, este 11%, y ahí es donde utilizamos el tercer insumo que les mostraba al inicio, ¿no? Porque hasta ahorita les acabo de mostrar los dos primeros insumos. La base de datos de actualización cartográfica o precenso y la base de datos censal, de donde, como vemos, recuperamos el 89%. Ahora, en esta siguiente, y aquí vemos que sí tenemos que dar una diferencia entre lo que vemos siempre el amanzanado y el disperso. El amanzanado siempre lo vamos a llamar, es el área en este caso urbana, y el disperso siempre en este caso es del área rural. Y bueno, siempre se lo separa porque cuando hablamos en el tema, digamos, y nos aprobamos bastante al tema censal, ¿no? Por el tema de que nos da bastante literatura y nos aprobamos bastante de ello. Cuando hablamos del área, en este caso, a manzanadas sí tenemos los polígonos, en este caso de la vivienda. Pero cuando hablamos del disperso, en cambio hablamos directamente del punto en sí. Esa es la vivienda alejada y ahí sí nos da el punto directo en donde se encuentra, ¿sí? Entonces, al hacer estos cruces, nosotros llegamos prácticamente en el tema de la manzana, recuperamos este 11%, que son 700.000 viviendas, un poco más. Recuperamos en este caso un poco más de, el 5%, y en el caso de la manzana, en el caso del disperso, recuperamos el 3%, ¿sí? Entonces, con esto, acá lo recuerdo, llegar a recuperar un 30% adicional. Y todavía nos queda este restante 70% que es aún lo que tenemos que nosotros ver, o sea, qué fue lo que pasó
Incluso ahí estamos planteando temas, ¿no? De cruzarlo como registros administrativos o incluso operativos en campo. Pero hasta este punto, como ustedes ven, hemos hecho una recuperación ya bastante fuerte. Y aquí lo vamos un poco definiendo, ¿no? Llegamos al punto de que nos puede haber dado tal vez, ¿no?, en un barrido, no sé qué puede ser el censo, etcétera, que tal vez el punto estaba de la vivienda marcado inadecuadamente, como este punto verde que ustedes lo pueden ver en esta imagen de aquí. También. Como lo que este punto verde que ustedes lo pueden ver aquí. Pero nosotros, al aplicar ya toda esta recuperación, estos match entre estos tres insumos, podemos llegar a determinar que la ubicación de la vivienda es en este lugar. Y aquí lo hemos dicho. Y ustedes incluso pueden ver en su lado inferior que hablamos acerca de que aquí está unido la base de datos de la actualización cartográfica o que llamamos el precenso, con todos los datos de vivienda. Y hasta este punto, digamos, a tener una base de datos más consistente. ¿Sí? Ok. ¿Y cuáles son nuestros resultados obtenidos hasta el momento? Previo al ejercicio que lo vamos a ver. En primera instancia, vemos que del total de viviendas, al menos del último censo, que son estos 6.611.555 viviendas, vemos que el 89% prácticamente está, digamos, ya correctamente enlazado, por lo que llamamos el precenso y el censo, y es una base de datos que nos sirve como base. A esto, ya el cruce contra la base de datos, en este caso el marco geoestadístico, nos suma el 3% adicional, con lo cual en este caso llegaremos a tener el 92%, digamos, ya de viviendas, digamos que lo tenemos súper bien definido y súper bien identificado junto con sus personas. Nos queda este 8%, ¿no?, que es un poco, digamos, más de medio millón, más de 500.000 viviendas, que tendríamos que identificar más adelante dónde qué pasó con esa vivienda y quiénes están ahí. Pero en todo caso tenemos una base. A partir de aquí viene el reto, identificar dónde están las nuevas viviendas, y es lo que vamos a hablar aquí en este punto, y eso lo vamos a ver justamente con mi compañero. Ok, solo quiero resumir un poco. Este ejercicio piloto que ahora lo van a ver, en primera instancia, cuando ya hablamos de, en este caso ya de bases geoespaciales, así, prácticamente ahí sí necesitamos recursos bastante fuertes. Y entonces nosotros en este punto hemos trabajado en ciertas, en este caso, ubicaciones que son bastante controladas. En el caso de nosotros, y lo vamos a presentar, es en el caso de las Islas Galápagos, porque sabemos que ahí podemos controlar, o sea, bastante lo que, la entrada y la salida, digamos, de las personas. Y también, o sea, la cantidad de datos, digamos, bordea un poco más allá de las 30.000, 35.000 personas, y estamos trabajando de igual manera el número de viviendas. Entonces, es como que tenemos un ambiente controlado, como que podemos empezar desde... Y estamos ya replicando este ejercicio para otras, en este caso provincias, como, como Morona Santiago. Este registro base de inmuebles, como mostramos a partir del precenso, del censo y del marco geoestadístico, lo siguiente que hacemos es identificar a las personas a nivel de lo que es la manzana o la localidad. Y esto les resulta súper interesante a nivel país, porque resulta que, por ejemplo, en Morona Santiago nos decían que un centro, por ejemplo, de salud, quiere saber, o sea, cuántas personas están alrededor, digamos, de ese centro de salud. Y solo les damos el dato de cuántas personas, más no las personas por el tema de la confidencialidad de la información. Entonces, tenemos primero, en primer paso esta identificación, que vamos a ver. Lo siguiente, y eso lo va a profundizar mi compañero Rodolfo Molina, donde tenemos la teledetección de viviendas, a partir, en este caso, de imágenes satelitales. Y bueno, y aquí vienen los temas, ¿no? De, por ejemplo, algoritmos de redes convolucionales, etcétera, que eso lo vamos a proponer mi compañero. Lo tercero es identificar a partir de estos algoritmos estas viviendas nuevas, que va a ser lo que nos va a ir complementando este registro base. Una vez que identificamos estas viviendas nuevas, ¿por qué? Porque aquí, como les mencionaba al inicio, tenemos la identificación del dueño del medidor, que nos puede dar una prox, porque no necesariamente puede ser la persona que vive ahí. No sabemos que la realidad es que puede tener una persona N viviendas y N medidores. Entonces, sabemos también esa complejidad, nos hemos topado con eso. Y el último, Ángel, estimar el número de personas a partir del consumo eléctrico. Perdón. Ángel, ¿Sí? disculpa. Sé que me están escribiendo por aquí que se escucha poco. Hay problemas con el audio y quizás sería bueno apagar quizás la cámara para Ya. que no tenga problema con eso. Ok, Que se está lo voy a cortando. apagar esto para que tengamos una mejor señal. Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, gracias, disculpa, George. Espera, entonces, como les comentaba, hasta aquí llegamos al ejercicio propuesto, y a partir de aquí vamos a ver ya el ejercicio. Sí, aquí le va a dar el paso a mi compañero Rodolfo Molina para que lo pueda ver. Ya.
Buenos días, un gusto saludarles desde aquí, desde Ecuador, pues a todos bienvenidos a este webinar. Y a continuación les voy a presentar un ejercicio que se realizó, un ejercicio piloto que se realizó en las Islas Galápagos, donde que podemos identificar nuevas viviendas a partir de imágenes satelitales, usando redes neuronales. Permítanme un segundito, voy a ingresar a mi equipo para poder expresarles. Estamos experienciando dos cosas, ¿no? Una cosa que es el amanzanado y la otra que es disperso. En otras, diciéndolo de otra forma, estamos hablando de la región rural y la región urbana. Siendo la región urbana el amanzanado y la rural sería la parte dispersa. ¿Ya? Entonces, como les decíamos, íbamos a trabajar en la base, basándonos en la información rescatada de las Islas Galápagos, es precisamente en la isla Santa Cruz. Tomando de referencia a este punto, esta zona, hemos identificado ya los diferentes puntos. Por ejemplo, aquí ya está unido lo que es la base presensal, marco geostadístico y también lo que se refiere a ya tenemos verificado tanto la vivienda como la población. Por ejemplo, vamos a acercarnos a esta vivienda y nos dice todo lo referente a lo que se hizo en el ejercicio censal. Se recupera todos los datos de la persona, bueno, todo, en fin, y también la ubicación del cuenco o el consumo eléctrico, ¿no? Eléctrico en esta vivienda. Listo. Una vez que ya verificamos eso, podemos también ver en la parte. Un segundito. Estoy viendo acá. Listo. Ahora, en la parte de lo que sería la parte de localización rural, digamos así, tenemos ya también identificado, por ejemplo, cuántas personas consumo eléctrico más o menos de cuánto hemos conseguido, ¿no? Entre 68 a 223 kilovatios de promedio por mes, ¿no? Y además tenemos 5 viviendas, las cuales están en aquella localidad. Listo. Ahora, referente a lo que hemos hecho, a lo que estamos evolucionando y a lo que parte desde el 2019, más o menos en la época de la pandemia, pues el tema de las redes convolucionales o aprendizaje profundo, esto evolucionó debido a la pandemia. Entonces, también el INEC hemos adaptado esta tecnología, este deep learning hacia las bases o a los registros que nosotros como tal, que nos permite ingresar a lugares donde que no podemos ingresar o lugares que se actualizaron últimamente, por ende no se pudo registrar, digamos así, en el CPD o tal vez en el precenso. Entonces, para eso nosotros utilizamos estas redes y podemos identificar nuevas viviendas como es este caso. ¿Vale? Ok. Listo. Ahora ustedes van a poder observar estas viviendas que están aquí todavía no están registradas, como ustedes pueden notar, pero cuando nosotros ya ejecutamos nuestro modelo, nuestra red convolucional, vamos ya a poder identificarles estos objetivos, como ustedes lo pueden ver. Estos son los puntos donde que
A ver si se cortó el que no audio. estaban autorizadas. Volvió. ¿Sí? Sí, repítelo, lo último. Sí. Ya. Me refería a que cuando nosotros ya ejecutamos el modelo, Ujú. pudimos ya identificar estas viviendas que al momento no se habían actualizado. Puede ser por el tema de que se construyeron esos últimos días o últimos meses, o simplemente no se llegó a la parte de este sector. Entonces, para ende, nosotros pudimos actualizarlas o monitorearlas a través ya del modelo, ¿no? Entonces, podemos identificarles y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Por ejemplo, vamos a esta vivienda. Localizamos ya las latitud, longitud, y desde ahí ya nosotros podemos ya crearle como una vivienda nueva. Y también podemos identificar a la persona a la cual está ahí. Ahora ustedes nos preguntarán cómo. Ok. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí, Ya, se había cortado. Sí. ya, perdón. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de estas nuevas viviendas identificadas a través de esta red, podemos ya enlazarles a un registro, registro único de consumo eléctrico, ya que esta red nos permite ver los diferentes puntos donde que se fueron captados los medidores eléctricos de cada casa, ¿no? Y como esta es una base, digámoslo así, un poco más actualizada, entonces esta nos permite tener un acercamiento al punto donde que ese Sí. acercamiento con punto XY localizado, y a ese sí le podemos enlazar ya. Le podemos Sí. enlazar a ese ya con el metadato, ¿no? Entonces ahí ya estamos cumpliendo con la ciencia de datos, digamos así. ¿Cómo? Identificando un objetivo, clasificándolo y dándole un metadato. Una vez que se entiende la parte de ciencia de datos, esa es la parte principal que se necesita para poder nosotros identificar, clasificar y dar un metadato a un objetivo, ¿no? En este caso, un objetivo es un bien, una vivienda. Ya, esta red neuronal fue construida basada en una clasificación binaria, ¿no? Sí. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ahora volvió. Parece Volvió. que se está cortando y me toca Sí, repetir partes. se está Ya. cortando un poco el audio, sí. Voy a tratar de hablar un poco más pausado para que me puedan seguir, por favor. Ya. Entonces, lo que les decía, para completar lo que se refiere al análisis o a la ciencia de datos, cumplimos con estas tres partes principales que son identificación del objeto, clasificación del objeto y darle un metadato a ese objeto. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros pudimos identificar una nueva vivienda en lugares que no pudieron ser identificadas tal vez porque no estuvieron en construcción. eh, Pudieron ser otras características, las cuales cuando se hizo el levantamiento censal no se las pudo identificar. Ujú. Haciendo un insumo totalmente innovador para el cual nos permite tener un nuevo stock de viviendas. ¿Ya? Ahora, en la construcción de esta red neuronal convolucional hemos utilizado lo siguiente: alrededor de 4.470 imágenes que se los subdivide tanto en techos, que son estas superficies, como en terrenos, que son superficies que no tienen techos.
¿sí? Entonces, por ende, se la llama como tal una red de clasificación binaria. ¿Ok? Ahora, Se fue el audio, parece, no. A ver, esta imagen, ahí, ahí volvió. aquí, allá, listo. Bueno, les comentaba, por el tema del ejercicio, nosotros obtuvimos esta área, ¿no? Esta área, lo sacamos de esta área y lo ejecutamos nuestro modelo. El modelo va a coger cada cuadrícula que va a ser dimensionada entre 64 por 64 píxeles, perdón. Y este modelo va a pasar en cada de esta malla, ¿no? Y va a ir identificando los objetivos que nosotros quisiéramos. En este caso son dos objetivos principales, que es el techo o el terreno. ¿Sí? Entonces, al rato, cuando nosotros ejecutamos el modelo, este nos permite identificar en esta malla los dos objetivos que estamos buscando. El uno que es el techo y el otro que va a ser el terreno. Una vez que nosotros realizamos este ejercicio, también obtenemos las coordenadas geográficas. Por ende, obtuvimos ya los puntos X, Y o latitud, longitud de las viviendas que no fueron identificadas en ese momento. ¿Ya? Ahora, la arquitectura que nosotros diseñamos en el... ¿Dónde está este? Permítame un minutito. Está. Ya, justamente aquí. Esta es la arquitectura, bueno, para explicarles más o menos cómo nosotros, para explicarles cómo fue el método de construcción de nuestra red neuronal, nos basamos en esta gráfica, ¿no? Primero que nada, la imagen que ustedes ven hacia la derecha, hacia la izquierda, nos expresa la imagen convertida en ceros y en unos, ¿sí? Ese nos muestra los rasgos, todas las características que emite una imagen. Puede ser una imagen RGB, una imagen GeoTIFF. En este caso nosotros estamos utilizando una imagen GeoTIFF, que ahí viene las coordenadas geográficas, por ende utilizamos ese tipo de imagen. Listo, cuando nosotros ya tenemos cuando nosotros obtuvimos la imagen principal, que puede ser con RGB y también con coordenadas geográficas, a esta imagen primero la convertimos o la normalizamos con ceros y unos. Esta es la imagen inicial. Después a esta nosotros le sacamos los rasgos, como se hace en redes convolucionales, es obtener esos rasgos y resumir en una capa que se va a llamar capa convolucional. Desplegando así varios tipos de capas que van a tener estas características o estos rasgos, simplificando así la imagen principal. Una vez que ya tenemos esta capa, una vez que hemos obtenido este pool o estas capas de imágenes ya resumidas con los rasgos o características de la imagen principal, pasamos a un pooling. Un pooling, es decir, les vamos a resumir aún más, pero de cada capa que se sacó una característica, ¿no? Entonces,
A cada una le vamos a sacar un pooling, como normalmente lo hacemos acá, en la capa del pooling o capa puliada. Una vez que ya lo obtuvimos esta fase, ya emitimos ya al flatten o aplanamos estas imágenes, convirtiéndoles así en las variables principales antes de meterle hacia una red neuronal. De una red neuronal. Se Las dos fue la- clasificaciones que puede ser, ya. Una vez que nosotros ingresamos ya con las, digámoslo así, ya con la capa flattening o capa de aplanamiento, emitimos ya hacia nuestra red neuronal todas estas características y nos van a emitir dos respuestas. Como les decía, es una capa, es una red neuronal de clasificación binaria, las cuales nos va a dar dos respuestas. La una que va a ser un techo y la otra que va a ser un terreno. Listo. Hasta aquí ya está construida nuestra red neuronal, está ya hecha nuestra parte gráfica, ¿no? Así. Y aquí ya le estamos interpretando ya cómo debería quedar nuestra arquitectura neuronal convolucional, ¿no? Entonces, tenemos primero que nada en el ejercicio, tenemos la imagen o el techo, digámoslo así, de 64 por 64 píxeles. Ingresamos a nuestra capa de convolucional, lo clasificamos, mandamos al pooling y de ahí emitimos nuestra capa flattening, la que aplanamos nuestras, nuestras variables y ahí emitimos ya recién a nuestra red neuronal normal, ¿no? Y sacaríamos así nuestro objetivo como tal. Listo, este es el ejercicio que prácticamente nosotros hemos definido. Como ustedes pueden ver en el producto final. Está. Mi- ya. Como ustedes pueden ver, el ejercicio final, pudimos observar que estas viviendas los pudimos localizar con esta herramienta y ya pudimos ponerle todo lo que necesitamos para lo que es un stock de viviendas apegada hacia la población. Eso es por mi parte y que tengan un buen día. Si tienen alguna consulta, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, disculpe, muchas gracias, Juan. Decirle a los asistentes que pueden ir escribiendo las preguntas acá en el chat. Y bueno, ya comenzaron a escribir algunas. No sé si les parece que vayamos leyendo unas tres y vamos respondiendo. Ángel, Juan, voy a leer tres preguntas y seleccionar tres preguntas de aquí del chat y para que después vamos respondiendo. Mm, Ok, con mucho gusto. Y bueno, y de igual manera, bueno, mm, algo que nos faltó, no déjenme, solo lo vamos a citar. Bueno, sí, también les dejamos en todo caso. Entendemos que esto, bueno, uno ten disculpas por el audio, justo tenemos un poco de restricciones institucionales, ¿no? No estamos desde una computadora conectada a nuestras computadoras remotas, estamos desde otro dispositivo con el audio y ahí creo que tenemos un poco de dificultad. Ahí nos disculpamos con la antelación. Pero también nos dejamos nuestros contactos, ¿no? En el caso de que quieran profundizar, estamos abiertos y cualquier novedad estamos ahí porque hemos venido realizando. ¿Sí? sí, sería bueno quizás dejar también los contactos ahí
en el chat o si tienen también alguna publicación sobre este trabajo que están realizando. También sería bueno ahí quizá dejarla en el chat para compartirle con quienes están participando. Bueno, una de las primeras preguntas que realizaron de Felipe Hernández, ¿qué tipo de imágenes utilizaron para abarcar el país? Otra pregunta es, con este modelo, ¿cómo diferencio una vivienda de un galpón o un corral u otro uso que no sea de vivienda? Quizás lo explicaron, pero bueno, con los cortes no alcanzó a saber sobre eso. Quizás podríamos partir con esas dos primeras preguntas. Sí, en efecto. Solo quería comentar un tema que me olvidé. Justamente todo lo que acabamos de presentarles, como Se fue un poquito el audio, a ver. la tengamos, pues podemos hacer llegar a todos ustedes para que lo puedan revisar. Y también, o sea, ya que lo tengamos implementado el siguiente año también, y con mucho gusto podemos presentar ya todos los productos que generaremos, ¿no? Ahí sí, doy paso a mi compañero Rodolfo para que pueda responderle estas dos preguntas. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias también por la oportunidad que nos dan y a partir de las preguntas, pues bueno, lo que veo es que dice qué tipos de imágenes son las que utilizamos. Eso es lo bueno, porque estamos utilizando imágenes que están publicadas por Google Maps. Entonces, lo único que se hizo es obtener estas imágenes, ¿ya? Hacer un mallado de las estructuras o los objetivos o las superficies, digamos así, de las viviendas e hicimos un corte, digamos así, 4.470 viviendas u objetivos que son para analizarlos y que son para entrenamiento y 1.354 imágenes para test, para pruebas, ¿no? Entonces, para validación. Entonces, estas imágenes fueron obtenidas a través de Google Maps, nada más. Hicimos un corte, digamos así, cortes de cada vivienda para nosotros poder hacerlo. Ahora, el tema, o digamos el plus que se le hizo aquí es que, bueno, nos van a decir que ya hay modelos de hechos, ¿no? Pero el plus que nosotros hicimos aquí es que obtuvimos estos cortes de casas originales que son de ahí de Galápagos o de la comunidad de ahí, ¿no? Entonces, sino tal vez a nivel local. Entonces, el modelo está, digámoslo así, de cierta forma direccionado hacia ese sector. El mismo lo vamos a poder replicar en otros sectores aquí en Ecuador, comprendiéndose de que se tiene básicamente la misma forma de construir, digámoslo así, los techos, así también como las estructuras de estas. En lo que se refiere a los tipos o los diferentes, para diferenciarse qué es una casa o un galpón. Obviamente esto, como son imágenes gratis, siempre tiene un límite, ¿no? No son de tan alta resolución o de tan alto detalle que solamente lo hemos clasificado en dos tipos, ¿no? Estos objetivos, que es un techo. Aló. Se ha estado planteando aquí entre los técnicos es clasificar más. Tendríamos que hacer más uno de clasificación múltiple, donde que nos permita diferenciar los diferentes tipos de superficies, ¿no? Ahí podríamos clasificar tanto lo que fuera una vivienda, un galpón, una choza, en fin, todo lo que quisiéramos hacer, ¿no? Eso es con respecto a las dos preguntas que me hicieron. No sé si están respondidas al respecto. Sí, acá voy a leer otras preguntas. Buenos días de INEI de Perú. Respecto a la integración de bases de datos, ¿qué bases alfanuméricas y geográficas se utilizaron? ¿Cuáles fueron las más importantes y cómo se hizo la integración? ¿Tuvieron asesoría de algún organismo internacional?
¿Y qué tan importante fue la ciencia de datos para la integración? Pues hay otra pregunta, voy a Perdón, ver. Jofre, lo último no te escuché del todo bien, se entrecortó Sí. también. ¿A qué tan importante fue la ciencia de datos para la integración? Ya, verás, te comento, la primera nos preguntaban acerca del tema de las herramientas que utilizamos para integrar las bases de datos. Bueno, a nivel técnico, las bases de datos en el caso del censo del Ecuador se trabajó con Postgres. Entonces, trabajamos, digamos, a nivel de Postgres, pero a nivel de lo que les llamaba de los identificadores de vivienda. Resulta que cuando trabajamos con bases de datos censales, sí son bases de datos alfanuméricas, y los identificadores, en este caso de la vivienda, que, bueno, el caso de Ecuador es la provincia, cantón, la parroquia, zona, sector, la manzana o la localidad, dependiendo de si es urbano o rural. Y también es el edificio en el caso de Ecuador y el número de vivienda. Entonces, este identificador es el que se hizo la relación entre la posición cartográfica y lo que es en este caso es ¿Mm? Sí, se fue de nuevo gráfica. ahí está. Bueno, Ya, perdón. Pero como les comentaba, utilizamos bases de datos en Postgres. Y como tenemos dentro de estas bases de datos la coordenada geográfica, esto lo utilizamos en bases de datos geoespaciales, como es el caso de QGIS, de QGIS o QuantumGIS, como lo llamamos. Y dentro de estas es donde en cambio ya hacemos este cruce de capas. No sé si esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda no te escuché bien, no sé, ¿me puede repetir tal vez por? sí. Eh, Hay una pregunta que decía que si tuvieron asesoría de algún organismo internacional. Como les comentaba, hasta el momento prácticamente nos hemos basado bastante en la metodología de los países nórdicos. Y bueno, hemos tenido visitas, ¿no?, de los profesores de Wolfing. Creo que han visitado a la mayoría de países en la región, incluso tienen publicaciones. Entonces hemos basado bastante en la metodología de ellos. Ujú. Ok, y otra pregunta decía que tan importante Entonces, es la aún gestión. probablemente, sí, pero como decía, estamos aún trabajando para validar este producto que estamos al momento verificando. Por ejemplo, trabajar con otros organismos, en este caso internacionales. Es más, este año esperamos tener una piloto en la isla Galápagos. Entonces, estamos ahí trabajando todavía con otras instituciones. Ok, sí. Eh, una consulta también es sobre si es que este trabajo ya estaría publicado con las metodologías que por lo menos acá se mencionaron. Sí, como les comentábamos, nosotros la tenemos ya planificado, incluso a nivel institucional, publicarlo en el primer trimestre del siguiente año. Ok. Sí, bueno, había una pregunta también acá sobre si esto, sobre la publicación de este video, la sesión grabada sí va a ser publicada en la página del hub regional, así que para que estén atentos también a eso. Pues, buenos días, No, en sabes Villaray que no, de... ¿Sí? sabes que no te escuchamos lo último. También se Ah, entrecortó. no, Ah, que había una pregunta que decía sobre si es que este video iba a ser publicado y le estaba comentando también a los asistentes que sí, que este video va a ser publicado en la ahí página del bien. WHO también. Acá, buenos Ok, días, ya. acá otra pregunta. Buenos días, Millaray de Chile, del INE Chile. ¿Es la coordenada con la que hacen match con la data? No están estructuradas, pero las imágenes satelitales. Ya. ¿Es la coordenada con la que hacen match con la data? ¿No está estructurada con las imágenes satelitales? O sea, lo que entiendo es que cuando hablamos a nivel de censo, no tenemos esta idea de vivienda que se ¿Mm? levanta. Entonces, a esta idea de vivienda le hicimos la relación con la coordenada en este caso. Ujú. Se fue. Ya, pero y ahí se escucha esto. Pero como les comentaba, sí, o sea, nosotros cuando hablamos de bases de datos censales tenemos en este caso lo que llamamos el ID de la vivienda. A este le hicimos la relación con la coordenada geográfica, y es lo que ustedes pueden ver incluso en el ejercicio que se mostró. Claro que aquí tenemos muy en cuenta la seguridad, ¿no? Porque podríamos ubicar a las personas y a la vivienda directamente, o sea, en el mapa. Por eso es que les mostraba a mi compañero que trabajamos en este caso ciertos digamos, cierto nivel, o sea, por ejemplo, solo una manzana en una localidad, más no en el caso a nivel de edificio o de vivienda.
Pero sí, es la relación entre la idea de vivienda y la coordenada geográfica. Es lo que... Ya. Oh, ok, bueno, muchas gracias, Ángel, Juan, Rodolfo. Bueno, por esta sesión, bueno, por esta sesión tan enriquecedora, por esta experiencia que nos pudieron compartir. Finalmente, bueno, lo invitamos cordialmente a nuestro próximo webinario que se realizará el día 16 de octubre. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todos y recordarles también que esta sesión que fue grabada será publicada también en la página del PUB. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, te les agradecemos y estamos pendientes. Gracias a todos.